Eh, es el turno de Odan Sulaiman Yusuf. Odan, ¿estás por aquí? Te veo. Genial, os presento a Odan. Odan es somalí, lleva como activista contra la mutilación genital femenina y otras violencias culturales desde hace más de 20 años. Los últimos 8 años también se ha dedicado a esto a nivel profesional como técnica de intervención y mediación en Médicos del Mundo Madrid. Odan ha estudiado el máster en sexología y género y nos presenta, como no podía ser de otra manera, su TFM, sexología, mutilación genital femenina y otras formas de violencia sexual. Nada, que antes de nada, yo soy así porque, mira, esto es una presentación, eso va a quedarte por vida escrito, ¿no? Y ya, eso va a quedar así, pero antes lo que no se queda es lo que no se dice. Y quería dar las gracias a todos mis compañeras del máster, porque aparte de todos los temarios teóricos que hemos aprendido, creo que la parte humana que hemos aprendido entre nosotros, entre nosotras, ha sido súper importante y hace que tanto nuestro trabajo como futuras sexólogas, como humanas, se enriquezca más. Aparte de la parte teórica, que agradecida eternamente y la paciencia que han tenido los profesores y las profesoras conmigo por mis tiempos, pero también agradecer a mis compañeras y que es parte de esto y del proceso eterno de aprendizaje que hemos hecho juntas. Así que mil gracias. Nada, y muchas gracias, Alba. Ya, cuando te vi, toca Alba. Yo soy un poco que vale. Nada, y quería presentaros un poco, era mi idea de principio de TFM, era otra, era como salir a la calle y hacer entrevistas y ser por primera vez en mi vida un poco más formal en el trabajo aparte de ser activista y trabajar como profesional, hacer unas entrevistas un poco más profundas sobre cómo es la sexualidad de las sobrevivientes o de las comunidades que practican la mutilación genital femenina y otras formas. Pero por cuestiones de mi reproducción me tuve que frenar 2 meses en reposo absoluto, entonces esa parte no pude, entonces tuve que cambiar cómo lo hacía y lo haré ahora que me han dado un poco más de chance. Así que, vamos a ver. Quería decir también, espera, voy a avanzar con esto. ¿Por qué no me deja avanzar? Oh, de acuerdo, vale. El trabajo, elegí esto yo soy muy egoísta, eh, soy elegí, no egoísta, en esta lucha soy muy egoísta porque soy de un país practicante y, y no voy a contar, no, fue algo personal la elección de TFM y la elección de por qué me apunté en este máster. No porque sea negra, o porque sea somalí, sino porque quería también tener esa herramienta como profesional africana para poder acompañar desde la profesionalidad y no solamente desde lo comunitario, que también está dentro, ¿no? Entonces tenía objetivos muy claros y los objetivos están aquí, pero córtame, por fin, porque si me enrollo mucho. El objetivo primario era el acercamiento de la mutilación genital femenina como una forma de violencia desde un enfoque intercultural y comunitario. Definir, me lo ha definido, todo está escrito sobre la parte teórica. Madre mía, increíble. O sea, yo no os voy a enrollarme con mucho esto porque si os metéis en Google vais a encontrar todas las definiciones que hay en el mundo sobre el marco teórico, porque de teoría hay muchísimo sobre mutilación genital femenina. Otra cosa que sobre sexualidad o sexología o la atención sexual a las sobrevivientes y a la comunidad en general, pues ahora vais a ver que hay poco o nada, ¿no? Pero era mi objetivo, ¿no? A enseñar, y incluso os voy a decir que me sentí un poco racista cuando estaba escribiendo, porque como que mi crítica, yo soy así de bruta, me sentí como que estaba criticando mucho a, a los otros países que estudian esto, a las otras razas, porque, claro, porque yo lo he querido ver desde qué nos falta para trabajar la mutilación genital femenina con un enfoque intercultural. Y como casi todo lo que me salía era hecho y definido, y que creo que debe de ser así, pero también hay profesionales de países practicantes, y sobre todo porque falta ese enfoque en el trabajo de mutilación genital femenina. Pero cuando digo racista también me refiero a estigmatizante, ¿no? Vale, la introducción, según la OMS, ¿vale? La mutilación, pues es esto, no lo voy a leer, es todo aquello que lecciona el cuerpo sano de un ser humano de forma intencionada, ¿no? Corta un órgano sano, ¿no? Una extremidad sana. Es lo que reconoce la OMS, como lo dice la OMS, y es así también. La fundación teórica, que yo como lo poco teórica que soy, pues, me ha costado.
Y lo saqué, o sea, busqué aquí, ¿verdad? Que me apoyó mucho pues, en cosas que tiene escritas Clark Kaplan y el Ministerio de Igualdad. Y es una cultura, o sea, es una práctica cultural, ancestral, que pues, me voy a adelantar seguramente a tiempos, que se practica en 30 países del continente africano, de África negra, y también en algunos países de Asia, ¿cómo se llama? Como Indonesia, con un porcentaje bastante elevado. Y hasta hace muy poco, en América Latina sería en Colombia, en las Amazonas, lo practicaban, lo cual las propias mujeres eh, lo erradicaron y al final en la lucha esta somos las propias mujeres las que lo estamos erradicando, ¿no? El origen de la mutilación no se sabe con exactitud, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces se le achaca por la palabra sunna o por otros contextos al Islam. Y yo no soy nada religiosa y lo digo así, pero sí que por respeto a las personas que practican esta religión, creo que hay que desconectarlas de las religiones. Entonces, esto es antes del Islam, o sea, antes de, entonces, y en el continente africano lo practican las tres religiones que conviven, tanto las oficiales como las religiones autóctonas y o comunitarias, ¿no? Y esto es de la época de los egipcios, se vio momias mutiladas y desde ahí creo que se data que existe la mutilación, sobre todo pues, de un tipo determinado, ¿no? Y que se practica en el Cuerno de África, pero luego fue llegando a todas las partes de África, del continente. Es una vulneración de los derechos humanos, es una práctica cultural 100%, es una violencia de género 100% y es un maltrato infantil y así se reconoce con las leyes internacionales y nacionales. La coexistencia, cuando yo decía que la mutilación es la primera que sufren las mujeres de las comunidades practicantes, porque la siguiente es el matrimonio, la violencia sexual, que ya está metida desde el principio del todo, por mutilar a la niña, ¿no? La violencia, eh, la poligamia, que es la de a continuación del matrimonio forzoso o matrimonio concertado, que también es verdad que mi TFM, bueno, lo quise aclarar un poco, porque realmente todo al final es matrimonio forzoso, y la explotación sexual es una forma más, esto, me acuerdo que mujeres que vinieron aquí a Europa han venido aquí a ser tratadas, muchas decían, a mí me cortaron antes de salir para que yo pudiese tener muchas relaciones sexuales aquí en España con los clientes y que no tuviera que sentir, no tuviera que decir qué placer existe, ¿no? Por lo tanto, si me cortan, no siento. Y por eso también es como una forma más de explotación sexual. Por fin, antes de nada os digo, he puesto unas imágenes yo no, o sea, os doy la libertad de cerrar los ojos, porque como todos tenemos que tener la cámara, pero no, claro, yo es que es mi vida eso, entonces lo siento, pero necesitaba como poner la realidad, ¿no? Entonces, las compañeras, no me lo voy a tomar como una ofensa, si la que no quiera verlo, que lo tape los ojos, ni como racista tampoco me lo voy a tomar, así que eh, pongo la primera. Hay distintos tipos, ¿no? De mutilación genital femenina. Está el tipo uno que cortan el clítoris, ¿vale? Pero esto no hay una ciencia cierta, o sea, es la que se cree por los estudios que se ha hecho ahora y lo que se ha ido viendo a las mujeres, sobre todo a las mujeres que son migradas, aunque en nuestros países de origen la madre puede pedir un tipo, decir, pues córtale un poco el clítoris y acabar cortando más, ¿no? El tipo 2, existe el tipo 2, que es que cortan el clítoris y los labios. Sigo diciendo que muchas mujeres creen que tienen uno y tienen el otro. Voy a pasar rapidito. Y el tipo 3 que es el más grave, que es el que se practica a nivel de salud, a nivel psicológico, emocional, sexual. Las dos son igual de graves. El tipo 3 que es lo que practicaban los faraones, que es el clítoris y cortar los labios y coser. Esto pongo en esta que no hay imagen. Este tipo cada vez lo practica más. Yo hace nada estuve con una personita que hace 6 años. La noche es una chica joven y todavía se sigue practicando, ¿vale? Y se practica pues, en el Cuerno de África principalmente y en Egipto. El tipo 4 que aquí rompemos un poco el estigma, ¿no? Pero ahora lo cuento, que es pues la suna, hay quien trae la suna, que es el sangrado de los genitales, el raspado, la perforación. Son cortes como pequeños que hacen, que como purificar a la chica cuando, ojo, que no habría que purificar en un momento nuestro cuerpo, y para un poco decir, ya está dentro del grupo, ¿no? de las sanadas, ¿no? Aquí es importante, recalco porque en Europa cada vez existe más las cirugías de labioplastia,
Y claro, necesitamos que la OMS nos diga, esto es un tipo de mutilación genital femenina, para decir, no, porque siempre es el salvaje África el que lo hace, ¿no? El salvaje África es, pero es que realmente lo que se está haciendo en muchas clínicas europeas, muchas, europeas y del mundo, no, o sea, ahora ya quito de África, yo el listado que saqué puse en el TCM, y no era solo Europa, en, que hay muchas clínicas que practican esto. Cuando he estado en algún debate y he hablado de esto, mucha gente, por eso dije, porque aquí para mí este TFM al final pasó a ser un poco de por qué lo nuestro es lo salvaje y lo que se hace aquí es lo perfecto, ¿no? Y lo ideal, ¿no? Y la sexualidad no se practica aquí, lo ideal, y no lo que se hace en el otro continente. Y es porque cuando estás en un debate o estás en una conferencia, muchas veces sale esto como que la mujer europea esto lo puede hacer de forma libre, y la mujer africana no lo está haciendo cuando los motivos son los mismos y es un sistema que promueve el patriarcado de la modificación y el cambio de nuestro cuerpo, que el cuerpo de la mujer es feo, seas de donde seas del mundo, ¿no? ¿No? Y mucha gente entra, tanto que en España, en la lista me salía como el ranking más grande, de 173 clínicas de la bioplastia. En África también. Yo aquí por eso dije, no soy tan racista, oye, porque estoy diciendo también que cuántos países de África lo practican, ¿no? Y hay diferentes prevalencias, depende del país, depende del lugar, depende de la etnia, ¿vale? Y para que veáis que sobre todo no es para estigmatizar a la comunidad islámica en Jordania o en Argelia o en Túnez o Marruecos, no, nunca se ha practicado. Magnitud de problema, vale, aquí también un poco es un poco datos que se puede coger con pinzas, porque cuando se mutila a la niña se la lleva, pero no hay un registro que no, cuando te piden siempre un registro de cuántas niñas, es que no se escribe, no se escribe cuántas niñas van a ser mutiladas, aunque sea, y no es de clases sociales esto, es algo cultural. La clase social no tiene nada que ver con lo cultural. Lo cultural se practica, sea de la clase social que sea, de los estudios que tengas o de la familia que vengas. Y esos son los números aproximados, ¿vale? Y otra cosa que buscando para el PowerPoint, fijaros, me costó mucho encontrar imágenes positivas de la lucha. Muchísimo. Entonces veréis que hay imágenes, pero muy pocas, porque son las únicas que he visto que son positivas. Todas las imágenes que hay de la lucha contra la mutilación son bastante negativas, bastante dolorosas. Así que, no sé, no, bueno, para luego. Motivos, identidad, costumbre, higiene, religión, porque lo disfrazan con la religión, que en el Corán, la Torá o en la Biblia no lo ponga, y estética, el mismo motivo por el cual se mutila en Europa las clínicas de la bioplastia. Varía la edad, entre los 5, entre los 0, o sea, la primera semana de vida y los 5 años, siempre antes de la primera regla. Y tradicional o medicinal, medicalizada. ¿Por qué medicalizada? Egipto sacó una ley que dice se prohíbe practicar en las zonas rurales, pero se puede venir a practicar en un hospital. Las niñas mueren igualmente, aunque tengan anestesia y sobreviven a la mutilación, tienen las mismas secuelas de por vida. Consecuencias inmediatas, estas son las consecuencias que se ha sacado a nivel médico, medicalizado totalmente, y los problemas que se supuestamente, de los que yo me he encontrado en esos 20 años acompañando a hermanas, o desde mi propio lugar personal o familiar, ha sido más el shock y en los que vienen ahora. El estrés postraumático, ¿no? El estrés que luego el resto poco a poco se va sacando, pero no le ponemos estos nombres, nosotros esos son nombres muy oficiales. Hay actualmente en España tratamientos para consecuencias, principalmente para el tipo 3, la desfiguración. Yo lo puse, pero lo voy a poner también porque no se está aplicando todavía 100% como se debería de aplicar, que es el ideal, es el que debería ser 100%, porque la desfiguración sí necesita desfigurar, pero los otros dos tipos no. Y la reconstrucción, que algunos sanitarios, para ponerse la medalla de que han hecho una reconstrucción, pues lo tienen, ¿vale? Lo hacen. Bueno, ya he ido muy rápido y todo. Las conclusiones. Después de tantos años, lo que vemos, o lo que veo como profesional o como activista, es la medicalización que se ha hecho de la mutilación genital femenina, la colonización del cuerpo y vivencia de la sobreviviente, perdón, cero estudios sobre la sexualidad de las mujeres y de la comunidad practicante. Por eso me puse en internet a buscar qué había escrito sobre la sexualidad o la sexología o cómo acompañar
desde un enfoque intercultural a la sexualidad a las mujeres sobrevivientes, o no solamente a la mujer sobreviviente, sino a toda la comunidad, ¿no? Tanto a la pareja, a los hijos y a ella, ¿no? Y no hay nada. La estigmatización de la población desde un supuesto cuidado, porque muchas veces se expone a la, a la sobreviviente a contar su testimonio 20.000 veces, pero con un supuesto cuidado, con un supuesto cambio. Creo que eso no está siendo real, porque al final se abren el corazón sin que haya un soporte psicológico, un soporte profesional para ello, y sin que con eso se consiga ningún cambio. Sobre sexualidad de mujer, o sea, no hay nada sobre la sexualidad de mujer. Ya hablo de mujeres inmigrantes. Las mujeres inmigrantes, nuestra sexualidad es como que no existiera o existe. Ahí he metido, me he comido una palabra que yo soy así. Eh, Hay un gran olvido sobre cómo que existimos, tenemos nuestra sexualidad, tenemos nuestra salud, tenemos nuestro. O sea, a mí cuando, ahora que estoy en proceso, me dice, tú por ser africana tienes más esto. Digo, ahora me lo dices por haberlo estudiado, ¿no? Haberlo hecho como un estudio real, ¿no? No decírmelo como cuando me toca y cuando lo he cogido, ¿no? O sea, con la sexualidad pasa lo mismo, ¿no? Que muchas veces hablamos la hipersexualización de las mujeres migradas como que fuéramos únicas, además las latinas y las africanas, continente latino, continente africano, muchas nos llevamos la palma en esto. Y es increíble que todavía se siga viendo así y que todavía creo que no se ha estudiado y se ha roto esa barrera desde también el ámbito sexológico, y creo que es algo importante y algo importante para hacer. Existen las leyes que penalizan tanto en nuestros países con los países de origen como países de acogida, pero esto en nuestros países de origen afecta mucho y hace mucho daño porque no hay programas de acompañamiento, de sensibilización. En Europa pasa esto, pero ¿qué pasa? Que rapidito le quitan los niños, ¿no? Entonces creo que no vale de nada leyes que no van acompañados de un programa de acompañamiento adecuado a la comunidad. Recomendaciones, yo creo que donde más escribí en el TFM ha sido en las recomendaciones, pero aquí lo he cogido 5. Abordaje de la sexualidad desde lo comunitario, no porque sea racista, porque creo que es importante porque es una práctica cultural que pertenece a un continente determinado. Hacer de la sexualidad para la sobreviviente divertida, porque todo lo que tiene que ver, ya las mujeres que han sobrevivido a una mutilación, ya han pasado un dolor, no necesitan sufrir más. Entonces vamos a hacer las cosas divertidas porque la sexualidad es divertida para cualquier ser humano y para nosotras debería de ser así también igual. No tratar a la sobreviviente como objeto de estudio, sino como protagonista de su cambio. De esto me he hartado de años ver y respetar la vivencia de otras prácticas sexuales culturales. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona dice, pues yo uso la horchata, el polvo de la horchata antes de que se haga jugo o zumo, muchas mujeres lo usan como afrodisíaco, como método para trabajar su sexualidad. Mujeres sobrevivientes, mujeres de Mali, y otras partes que son de una etnia determinada. Y es como, oh, horchata, yo la bebo, claro, en Valencia la bebéis, pero en otros países del mundo la usan como afrodisíaco. Y eso es importante que lo empecemos a estudiar y ponerlo en valor y ponerlo encima de la mesa para trabajar con las comunidades que practican la mutilación genital femenina y otras prácticas culturales. Hacer programas de acompañamiento y no leyes solo. Solo leyes no vale de nada. Y si me lo permitís, tengo tiempo, creo que sí. No. ¿Sí? He querido acabar con una poesía, una poesía de una paisana, he sido muy así, patriótica, una somalí, y un poco, la traducción es un poco mala porque en somalí no la he encontrado en internet, solamente la he encontrado en inglés, y la traducí al español y lo he intentado ajustar, que es de Ali Muse. La voy a leer en castellano y si me da tiempo la leo en somalí, que no tengo ningún problema. ¿Vale? Los dos. Y si me permite, vale, los dolores femeninos. Y si me permite hablar de mi noche de bodas, había esperado caricias, dulces besos, abrazos y amor. No, nunca. Lo que me esperaba, lo que me esperaba era el dolor, el sufrimiento y la tristeza. Yo estaba en mi cama la noche de bodas gimiendo como un animal herido, víctima del dolor femenino. Al amanecer, el ridículo que me esperaba, el ridículo me esperaba. Mi madre me anunció, si es que es virgen. Cuando el miedo se apodera de mí, cuando la ira se apodera de mí, es que os tengo que mover un poquillo por aquí, aquí abajo, se apodera de mí, cuando el odio se convierte en mi compañero, entonces consigo consejos femeninos, ya que es solo el dolor femenino. El viaje continúa la lucha, como dicen los historiadores modernos.
El lazo matrimonial madura y el dolor desaparece. Mi vientre se vuelve como un globo, un vistazo del espectáculo de la felicidad, una esperanza de una nueva vida. Pero una vida, ya está, es una cosa la barra aquí arriba. Una vida pone en peligro a la mía. El nacimiento de un bebé es la muerte y la destrucción de la mía. Es lo que mi abuela llamó los tres dolores femeninos. Ella eligió estos tres: la mutilación, la noche de bodas y el nacimiento de los bebés. A medida que las ráfagas del nacimiento lloro en busca de ayuda. Sin piedad empujo. Es solo el dolor femenino. Y ahora hago un llamamiento. Arreglo por el amor perdido, por los sueños rotos, porque los sueños rotos, por el derecho a vivir como un ser humano completo. Hago un llamamiento a todas las personas amantes de la paz para ayudar a las niñas y mujeres que no hacen daño por serlo. Iniciarlas al mundo con amor y no con el dolor femenino. Y, ya. ¿Mm? ¿Mm? Y ya acabando, pues que recordar que hay tantas mujeres en el mundo como diversidad de pulvas, que las perfectas no existen y que sí, que a las mujeres sobrevivientes les quiten el clítoris, pero no por eso tenemos que decir, poner todo el énfasis del placer en el clítoris, que hay más formas de sentir placer y no hacerla sentir como busca eternamente ese clítoris. Y ahí está, o sea, hay tantos y son tan lindos que creo que tenemos que recordar que la sexología también tiene que ver que el clítoris, ese botón, o recordar a las mujeres que el clítoris no es el botón absoluto de la felicidad, que hay mujeres que no son clitorianas, aunque lo tengan, y que las africanas, porque son las importadas, no lo tienen que estar eternamente buscando. Gracias.